Buenos días, entonces vamos a continuar con la clase de soluciones que nos habían quedado pendientes, algunos ejemplos de preparación de soluciones con distintas características. El ejemplo que tenemos ahora en pantalla es la preparación a partir de sólidos impuros. En este ejemplo es una sal de sulfato de aluminio, pero puede ser cualquier otro reactivo sólido que nosotros tengamos en el laboratorio, en donde no sean completamente puros. Esa información la vamos a sacar de la etiqueta, el porcentaje de pureza expresado en masa, en este caso 97,5 de sulfato de aluminio, y nos pregunta qué cantidad se debe pesar para disolver en agua y preparar un volumen de 600 mililitros de una solución 0,100 molar, y describir el proceso de preparación de la solución. ¿Por qué es importante considerar la pureza? Porque al no ser todo el reactivo sulfato de aluminio, sino que viene acompañado de otras partículas de sólidos que se denominan impurezas, que no van a participar de la reacción en donde después nosotros queramos utilizar este reactivo, vamos a tener que considerar esa masa adicional de impurezas para preparar la solución. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a pasar a utilizar la pantalla, nos permite. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? No me está tomando la pantalla. A ver si puedo. Listo. Bien, entonces tenemos que preparar una solución de sulfato de aluminio. Tengo un problemita con la pantalla. Entiendo. Bien, entonces, disculpen los inconvenientes técnicos. Una solución de sulfato de aluminio, entonces vamos a tener que primero determinar su masa molar, después ustedes lo comprueban con la tabla periódica, pero vamos a llegar a un valor de 342,15 gramos por mol. Vamos a tener que preparar 600 mililitros de una solución 0,100 molar. Y el reactivo con el que nosotros contamos nos dice en la etiqueta que es 97,50% masa en masa. ¿Esto qué quiere decir? Que es el dato que nosotros sacamos de la etiqueta, que es la pureza. Quiere decir que de cada 100 gramos de este reactivo que nosotros pesemos, solamente 95 gramos van a ser sulfato de aluminio puro y el resto, para llegar a los 100, es decir, 5 gramos, van a ser impurezas.
¿sí? Otros sólidos que están acompañando al sulfato de aluminio y que no son sulfato de aluminio. Entonces, nosotros esto lo tenemos que tener en consideración porque nosotros vamos a estar pesando, acá era 97,50, es decir, que acá es 2,50. Vamos a estar pesando solo 97,5 de nuestro sulfato de aluminio y el resto hasta 100 no es considerado, digamos, porque no va a reaccionar eh, en esa solución que nosotros estamos preparando, pero digamos lo vamos a estar arrastrando al momento de pesarlo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Tenemos que considerar acá los datos que nosotros tenemos. Esta concentración nos dice que nosotros tenemos 0,100 moles de nuestro soluto, el sulfato de aluminio, en 1 litro de solución. Y nuestro volumen, para unificar las unidades, lo tendríamos que pasar a litros, ¿sí? Entonces, como tenemos acá 600 mililitros, para unificar las unidades lo pasaríamos a litros, sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Mililitros se nos va con mililitros, podemos cancelar algunos dos ceros, y nos va a quedar 6 dividido 10, es decir, que nos va a quedar 0,600 litros de nuestra solución. Entonces, con estos datos que tenemos, la concentración que tenemos que preparar, el volumen que tenemos que preparar y el porcentaje de pureza, vamos a ver cuántos gramos de ese reactivo que tenemos vamos a pesar, considerando estos tres datos. Entonces, primero colocamos nuestro dato de concentración, 0,100 mol de nuestro soluto, sulfato de aluminio, están en 1 litro de solución y queremos preparar no 1 litro, sino 0,600 litros de solución. Hasta acá, si cancelamos los litros de solución, tendríamos mol. Nosotros no pesamos mol. Entonces, hasta acá tendríamos moles de soluto. Como nos preguntaban los gramos que teníamos que pasar, tendríamos que pasar de moles a gramos. Entonces, nosotros que sabemos que 1 mol del sulfato de aluminio, del dato que teníamos también de la masa molar, son 342,15 gramos del mismo soluto, sulfato de aluminio. Entonces, ahora moles se va con moles y nos queda gramos de sulfato de aluminio. Pero como no es completamente puro, sino que teníamos el dato que por cada 100 gramos del reactivo que nosotros íbamos a pesar, solamente 97,50 gramos eran sulfato de aluminio. Ahora los gramos de sulfato de aluminio se van y vamos a obtener los gramos del reactivo impuro que tenemos que pesar. Eso, si hacemos la cuenta, nos daría 21,055, 384, 62. Entonces nos fijamos. Los datos que nosotros teníamos del problema, teníamos el volumen, 3 cifras significativas, la concentración también con 3 cifras significativas,
y la pureza con 4 cifras significativas. Entonces, este resultado nosotros lo vamos a tener que expresar con 3 cifras significativas. Entonces, para eso vamos a considerar 21 y tenemos que redondear acá, ¿sí? Entonces, el número que le sigue es 5, por lo tanto este lo aumentamos en una cifra. 21,1 gramos sería la cantidad que tendríamos que pesar en balanza. Con esta precisión, al tener las 3 cifras significativas y solamente un decimal, utilizaríamos una balanza granataria y pesaríamos nuestro reactivo químico, ¿sí? Entonces este sería el cálculo que tendríamos que hacer para determinar esa pureza. Ahora tendríamos otro tipo de ejemplo en donde en esta solución tenemos otro tipo de expresiones de concentración. Entonces, otras expresiones de concentración química también consideran la cantidad de soluto en moles, como es la molaridad, por kilogramo de solvente, es la M minúscula, o la normalidad, que es una expresión de concentración que está en desuso, pero por ahí puede ser que en algunos libros todavía figure, el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Ese número de equivalentes va a estar relacionado con los moles, dependiendo de si son ácidos, bases o sales. La fracción molar de soluto es la relación de moles de soluto y moles totales de solución. Siempre que hablamos de solución, hablamos del conjunto soluto más solvente. Y todo este tipo de concentraciones, tanto las físicas como las químicas, las podemos convertir unas a otras y teniendo en cuenta también como dato la densidad de la solución. En el caso de las soluciones que nosotros vamos a trabajar de solutos sólidos o líquidos, la expresión de la densidad de la solución va a estar en unidades de gramos por mililitro o gramo por centímetro. Otra operación importante para la obtención de solución es mediante la dilución. Esto permite cambiar la concentración, disminuir la concentración por el agregado de solvente, en nuestro caso va a ser agua. Entonces, al tener mayor cantidad de solvente y menor cantidad de soluto, la concentración expresada en molaridad, la M mayúscula, disminuye. Pero como solo estoy agregando solvente, la cantidad de soluto va a permanecer constante, es decir, que el número de moles no cambia. Esto lo hacemos considerando y despejando desde molaridad, el número de moles de soluto nos quedaría molaridad por volumen en litro. Si partimos de una concentración inicial de la solución y un volumen inicial, vamos a tener molaridad inicial por volumen inicial. Como el número de moles de soluto permanece constante, no cambia, va a ser igual a la molaridad final por el volumen final. Es decir, luego de la dilución. Lo que va a cambiar va a ser su molaridad y su volumen por el efecto de añadir más solvente, ¿sí? En nuestro caso, cuando hablamos de solvente, hablamos de agua destilada. Con este mismo concepto, también es bastante común la preparación de distintas diluciones a partir de una solución stock o estándar de concentración conocida. Tomamos un determinado volumen de esa solución de concentración conocida, llevamos a un recipiente, en este caso, bueno, está mostrado la dilución en tubos de ensayo, porque son diluciones en volumen, en pequeño volumen, pero puede hacerse en probetas o en matraces evaporados.
colocamos, por ejemplo, 1 mililitro de la solución y llevamos hasta 10 con solvente. Entonces, completamos 1 mililitro de la solución original y 9 de solvente. Entonces ya estamos haciendo una dilución 1 en 10. De nuevo, tomamos 1 mililitro de esa solución, lo llevamos a otro tubo de ensayo y lo disolvemos con 9 mililitros más de solvente. Estamos haciendo una dilución ya ahora con respecto al original 1 en 100. Y si seguimos haciendo estas diluciones seriadas, tomando 1 mililitro de cada una de las soluciones anteriores, podemos tener una dilución 1 en 1000, 1 en 10.000 y bueno, y así sucesivamente dependiendo de cuántas veces vayamos tomando nuestra solución. Si se fijan acá la solución es coloreada y por el efecto de la dilución se observa que a medida que vamos agregando más solvente va perdiendo esa coloración y bueno, es una manera de ir viendo cómo va disminuyendo la concentración con la pérdida de esta coloración. Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos más referidos a estos dos conceptos. En el ejemplo 5 dice, se desea preparar 250 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,100 molar y se disponen de 3 soluciones. Una del reactivo comercial, 37,0% masa en masa y densidad 1,19 gramos por mililitro. La B, 100 mililitros de una solución 0,500 molar. Y la C, 500 mililitros de una solución 0,05 molar. Nos pregunta cuál selecciona para la preparación, justificar con cálculos y el criterio con que eligió cualquiera de las 3 soluciones. Entonces, acá si observamos en esta, en el ejemplo C vemos que tenemos 500 mililitros de una solución 0,05 molar. La concentración es menor de la que nosotros tenemos que preparar, entonces no nos va a servir en este caso para poder preparar esta solución de mayor concentración si lo hacemos por dilución. Entonces ya esta tercera opción nos quedaría descartada. Tendríamos que decidir por los cálculos y también algún otro criterio que vamos a ver si conviene utilizar la solución A o la solución B. Entonces, para eso nosotros vamos a realizar los cálculos necesarios y justificamos la elección si vamos a utilizar la solución A o la solución B. Entonces, tenemos que partir de la solución que queremos preparar de ácido clorhídrico, 250 mililitros de solución de una concentración 0,100 molar. Y teníamos dos opciones. La primera opción es el ácido clorhídrico comercial puro, reactivo que se obtiene comercialmente, adquirimos, que tenía una pureza 37,0% masa en masa, es la pureza, y la densidad 1,19 gramos por mililitro. Todos estos datos son de la solución comercial, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para este sería determinar qué concentración tiene este ácido comercial. Entonces, vamos a querer obtener los mol de soluto en el volumen en litros de solución. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de nuestros datos? Esta expresión de concentración, de acuerdo a la pureza, indica que tenemos 37,0 gramos de nuestro soluto, ácido clorhídrico, en 100 gramos de esa solución comercial. Entonces, primero tomaríamos como dato eso que tenemos cantidad de soluto. 37,0 gramos de nuestro soluto, el ácido clorhídrico, están en 100 gramos de la solución comercial, con nuestro reactivo adquirido
comercialmente. ¿Qué otro dato tenemos? De nuestra misma solución tenemos los datos de densidad. Entonces, ¿qué sabemos? Que 1,19 gramos de nuestra solución comercial representan un volumen de 1 mililitro de solución. Entonces ya gramos se nos va con gramos. Y ahora tenemos en mililitros de solución, pero nosotros queremos litros. Entonces tenemos que pasar las unidades de mililitros a litros. Sabemos que 1000 mililitros de nuestra solución van a ser 1 litro de solución. Ya mililitros se va con mililitros. Ya tenemos nuestro denominador. Tenemos de la solución expresado en litros. ¿Qué nos faltaría pasar? Obtener nuestros moles de soluto. Lo tenemos en gramos. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de gramos a moles? Necesitamos la masa molar del ácido clorhídrico. Eso lo podemos tener como dato de la etiqueta o bien lo hacemos con el uso de la tabla periódica, sacando las masas atómicas de cada uno de los datos. Entonces tenemos 1,01 gramos de hidrógeno de la tabla periódica más 35,45 gramos del cloro, nos da que la masa molar es 36,45 gramos de ácido clorhídrico. Y es la masa de un. Entonces, como tenemos gramos arriba, para que se cancele, tiene que ir mol arriba, nos va a quedar mol de ácido clorhídrico, y abajo la masa molar, 36,45 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, gramos se va con gramos y nos queda en moles del soluto, ácido clorhídrico, sobre el volumen. Es decir, que ya tenemos nuestra molaridad. Si hacemos esta cuenta, nos da un resultado de 12,06, 30, 137 molar. ¿Sí? Esto es nuestro ácido clorhídrico comercial. Entonces, ahora aplicamos el concepto de dilución, donde decíamos que si partíamos de una molaridad inicial por un volumen inicial, esto es importante que esté en litros, como el número de moles del ácido clorhídrico de nuestro soluto es constante, no cambia por la dilución porque estoy agregando solamente solvente, va a ser igual a la molaridad final por el volumen final. Entonces vamos a acomodar los datos que tenemos. Si partimos de nuestro ácido comercial, esa va a ser nuestra molaridad inicial. Lo trabajamos con todos los decimales hasta el final. Por el volumen inicial es lo que quiero calcular, cuánto voy a tener que tomar de ese ácido para obtener mi molaridad final, que es la que me piden como dato, 0,100 molar, y el volumen que quiero preparar también va a ser el volumen final, los 250 mililitros. Entonces, acá primero voy a tener que pasar las unidades de mililitros a litros. Entonces tengo 250 mililitros y sabemos que 1000 mililitros son 1 litro, mililitros se van con mililitros, y nos queda 0,250 litros. Entonces, colocamos acá 0,250 litros y ahora tendríamos que despejar el volumen inicial, cuánto tomaríamos de nuestro ácido comercial en litros. Entonces, como está multiplicando acá la molaridad, pasa al otro término dividiendo, nos quedaría 0,100 molar por 0,250 litros dividido nuestra molaridad inicial. Todo el número lo copiamos, molar.
molar con molar se nos va, hacemos esta cuenta y nos da un volumen en litros, 0,7, 24, 506, todos los decimales, 0,2 por 10 a la menos 3 litros. ¿Sí? Entonces, acá, si lo vamos a expresar con la cantidad de cifras significativas, tendríamos que tomar de nuestros datos iniciales, el volumen tiene 3 cifras significativas y la molaridad también tiene 3 cifras significativas. Es decir, que nuestro volumen lo tendríamos que expresar con 3 cifras significativas aplicando el redondeo. Entonces serían 2, como es menor que 5, queda como está, 2,07 por 10 a la menos 3 litros. Como es un volumen muy pequeño, lo podemos trabajar en mililitros. Entonces tendríamos que medir 2,07 mililitros. ¿Sí? ¿Qué material vamos a necesitar? El matrazaforado, primero, en este caso para el volumen que tenemos que preparar de 250 mililitros. La pipeta más cercana al volumen que tengamos, entonces eh, la de 5 mililitros va a ser la más cercana porque con la de 2 nos pasamos. Entonces vamos a usar una pipeta graduada de 5 mililitros y luego todo otro material de uso común para preparar la solución. ¿Sí? Entonces este sería el cálculo que tendríamos que hacer para resolver este tipo de problema con esta solución. La otra opción que teníamos era una solución diluida del ácido en donde teníamos 0,500 molar. Entonces, vamos a aplicar el mismo concepto de dilución. Ahora, nuestra molaridad inicial va a ser 0,500 molar. Vamos a querer determinar igual el volumen inicial en litros. Y los datos de nuestra solución que vamos a preparar van a ser lo mismo, ¿sí? 0,100 molar y el mismo volumen, 0,250 litros. Si despejamos, nos queda que nuestro volumen inicial de esa solución va a ser 0,100 molar por 0,250 litros. Como está multiplicando, lo pasamos dividiendo el otro término, 0,500 molar. Molar con molar se nos va y nos queda como resultado 50 mililitros. Entonces, tenemos estas dos opciones. La solución A, tomar un volumen de la solución concentrada de 2,07 molar, o la solución B, tomando 50 mililitros de la solución concentrada 0,500 molar. Entonces, vemos de la primera solución comercial, que es pura, 12 molar aproximadamente, de acuerdo a nuestros cálculos, tendríamos que tomar 2,07 mililitros. O 50 mililitros de la solución B, que como tenemos 100 también es factible. Entonces, ¿cuál vamos a elegir acá para preparar? Y acá tenemos que tener en cuenta, aparte de los cálculos y la preparación de la solución, otro criterio que es la reutilización para disminuir la generación de residuos. Entonces, si yo dispongo de una solución diluida del mismo ácido, conviene utilizar esta porque estoy reduciendo la cantidad de un reactivo que tengo en stock y lo puedo reutilizar en preparar otra solución diluida. En cambio, si utilizo el reactivo comercial, también voy a tener que tener más cuidado en la preparación y estoy gastando un reactivo comercial que involucra mayor costo
aparte de que la medida de esos 2,07 mililitros del ácido clorhídrico más puro, más concentrado, 12 molar, implica más riesgo en la preparación, ¿sí? Voy a tener que hacerlo sí o sí utilizando la campana extractora de gases y la peligrosidad va a ser mayor. Entonces, por los criterios tanto de cálculo como de el trabajo con la peligrosidad de este ácido clorhídrico que es corrosivo, la opción a elegir sería la solución B. Lo prepararíamos a partir de 50 mililitros, de acuerdo a nuestros cálculos, de la solución 0,500 molar. Bueno, con este ejemplo les dejo a ustedes para que lo resuelvan el ejemplo 6, que es una solución de ácido clorhídrico seriada, tomando distintas alícuotas a partir del ácido comercial, como determinamos acá con el inciso A, y preparar distintas soluciones, ¿sí? A partir de tomar distintos volúmenes y llevar en matraz aforado cada una de estas soluciones. Entonces, queremos preparar tomando 25 mililitros de nuestro ácido comercial, lo llevamos a 1000. De esa solución obtenida tomamos 100 mililitros y lo llevamos a 500 mililitros. Y finalmente de esa solución tomamos otros 20 mililitros y lo llevamos a 200 mililitros. Entonces lo que nos pide es que vayamos calculando cada una de las concentraciones en molaridad de las soluciones obtenidas mediante esta dilución seriada. O sea, siempre vamos a considerar el cálculo como dilución. Entonces, vamos a ver cómo realizaríamos este cálculo en este último ejemplo. Entonces, por ahí resulta más práctico ir haciendo como el esquema de cada una de las soluciones que vamos a ir preparando. Entonces, partimos de nuestro ácido clorhídrico comercial, que nosotros en el ejemplo anterior habíamos determinado su concentración, era 12,0630, 137 molar. Entonces, inicialmente decía que tomábamos 25,0 mililitros de este ácido, de esta concentración, o sea, este sería nuestra molaridad inicial y este nuestro volumen inicial. Y lo llevábamos hasta 1 litro con agua destilada. Entonces, ese sería nuestro volumen final. Y tendríamos que determinar nuestra molaridad final. Entonces, volvemos a aplicar lo que habíamos visto anteriormente, que por efecto de dilución, la molaridad inicial por el volumen inicial era igual a la molaridad final por el volumen final. Si nosotros utilizamos con la misma unidad el volumen, podemos usarlo en mililitros o en litros. Eso lo podemos considerar. Entonces, nuestra molaridad inicial es 12,0630, 137 molar por 25,0 mililitros va a ser igual a nuestra molaridad final, que es nuestra incógnita, por el volumen final que son 1000 mililitros. Si despejamos, nuestra molaridad final nos queda, como está multiplicando, este pasaría dividiendo 12,630, 137 molar por 25,0 mililitros dividido los 1000 mililitros. El mililitro se nos va con mililitro y esta concentración nos da 3,0157 53,425 molar. Para expresar nuestro resultado,
nuestros datos tienen el volumen 3 cifras significativas de la solución que íbamos a preparar y el volumen final también tiene 4 cifras significativas. Entonces nuestro resultado lo tendremos que expresar con 3. Entonces tendríamos que redondear acá en el 1, como sigue un 5, subimos en 1, nos daría una concentración 3,02 molar. Ahora nos dice que de este ácido que preparamos, tomamos 100 mililitros y lo llevamos a un volumen final de 500 mililitros. Entonces estamos haciendo una nueva dilución. Ahora, esta sería nuestra molaridad inicial, siempre trabajando con todos los decimales para el cálculo. El volumen que tomamos de esa solución sería nuestro volumen inicial y esto es nuestro volumen final. Entonces, la segunda solución que estaríamos preparando sería molaridad inicial con todos los decimales, 157, 53, 425 molar por el volumen inicial, 100 mililitros, igual nuestra molaridad final que queremos averiguar por 500 mililitros. Si despejamos nos quedaría nuestra molaridad final, molaridad inicial, con todos los decimales, por 100 mililitros, dividido 500 mililitros. Mililitros con mililitros se van. Y si hacemos esta cuenta, nos da 0,603, 150, 685 molar. ¿Cómo expresamos el resultado de nuestra molaridad? Otra vez considerando los datos que teníamos. Nuestro volumen tiene 3 cifras significativas, el inicial y también el final. Entonces tenemos que hacerlo con 3 cifras significativas. Es decir, hasta acá. Como al 3 lo sigue un 1, queda como está. Nuestra molaridad de esta solución va a ser 0,603 molar. Entonces, este es nuestro segundo resultado de la segunda dilución que preparamos. Ahora el problema nos decía que tomábamos 20 mililitros de esta solución, de esta concentración inicial. Este va a ser nuestro volumen inicial. Y por agregado de agua lo llevábamos a un volumen final de 200 mililitros. O sea, nuevamente estoy haciendo una dilución para obtener una tercera solución. Entonces, la molaridad inicial va a ser esta obtenida con todos los decimales. Nuestro volumen inicial va a ser los 20,0 mililitros. Acá me falta un 0. Dividido el volumen final, los 200 mililitros, para averiguar nuestra nueva molaridad. Mililitros se nos va con mililitros y esto nos da un resultado de 0,0603, 150, 685 molar. De nuevo, ¿con cuántas cifras significativas lo vamos a expresar? Nuestro volumen inicial tiene 3 cifras significativas y nuestro volumen final también. Entonces tenemos que expresarlo con 3 cifras significativas. Este 0 no es significativo porque solamente nos indica la posición decimal. Entonces tenemos que redondear en el 3. Como está seguido de un 1, nuestra molaridad final de esta dilución va a ser 0,0603 molar. Y sería nuestro resultado de esta tercera dilución. ¿Sí? En este caso, vemos que por diluciones seriadas de distintos volúmenes agregados de nuestro solvente,
la concentración va disminuyendo a medida que vamos haciendo estas diluciones. Entonces, con estos dos ejemplos de preparación de solución, en este caso de ácido clorhídrico, vimos cómo se preparaba. Después ustedes van a ver la preparación en el laboratorio, los cuidados que tienen que tener en cuenta, si se tienen que realizar en la campana extractora de gases, y finalmente seleccionar el envase adecuado para cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener que considerar dos aspectos para seleccionar el envase. Primero es la capacidad o el volumen que vamos a contener, ¿sí? Siempre tiene que ser el más cercano de acuerdo a el volumen de la solución preparada. Entonces lo tenemos de distinta capacidad, desde muy pequeños, 10, 20, 50 mililitros, hasta muy grande, de 1 litro o de 500 mililitros. Y también el material, puede ser material plástico, de acuerdo a la concentración y de acuerdo a las incompatibilidades que tenga nuestro soluto. Esas incompatibilidades las vamos a conocer en la ficha de seguridad. Algunos los voy a poder envasar en plástico, sobre todo el hidróxido de sodio. El material de elección es plástico para que no tenga incompatibilidad que tiene con el vidrio. O también los hay de vidrio, que generalmente es el material de elección, pero dependiendo también de la incompatibilidad que nosotros veamos en su ficha de seguridad y del volumen más cercano para contener. Una vez seleccionado el envase, se trasvasa del matraz aforado la solución a su envase y se realiza la etiqueta de la solución preparada, en donde debe constar cuál es el soluto, cuál es la concentración de la solución preparada, qué volumen se preparó, qué fecha de preparación tiene y quiénes son los responsables de esa preparación. Y si tiene alguna peligrosidad, también indicarlo con el pictograma adecuado. Para eso son muy útiles las etiquetas autoadhesivas, las hay de distintos tamaños, o se pueden elaborar también con un papel. Entonces, acá hay un ejemplo. En el caso para el hidróxido de sodio, como es corrosivo, agregamos el pictograma de corrosivo, la fórmula del reactivo hidróxido de sodio, su concentración 4 molar, preparamos 500 mililitros y bueno, el 26 de mayo y el grupo 2. Y acá los datos de quiénes son los responsables de esa preparación. Bien, con esto entonces finalizamos la última parte que nos había quedado del tema de solución.